Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Estoy listo para poder compartir la palabra con todos los hambrientos, con todos aquellos que día martes, día jueves, día domingo están pendientes de poder hacer a un lado las actividades, las ocupaciones y enfocarse en la palabra de Dios. Estoy en este momento con la intención de poder compartir la escritura, con el deseo de poder llegar hasta sus hogares y poder tratar de ser de bendición, compartiéndole una vez más algunas escrituras que están conectadas y que nos muestran la voluntad de Dios, nos muestran la provisión de Dios para nuestra vida, nos muestran la revelación de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que el tema de esta noche es el Espíritu, el ungido y los oprimidos. Quiero compartir bajo el enfoque de que ciertamente Dios, por su Espíritu y con su Espíritu, ungió al Señor Jesucristo. Y cómo esa unción pudo ser utilizada para poder ministrar a la gente necesitada, a los que estaban oprimidos por el diablo, como dice la palabra de Dios. Bienvenidos todos, bienvenidos familia del Centro Cristiano de Fe, bienvenidos ex estudiantes del Centro de Entrenamiento Ministerial, hermanos que se reportan desde fuera del país y que continuamente están pendientes de nuestras transmisiones. Gracias por reportarse, gracias porque esas palabras animan para poder continuar adelante sabiendo que Dios tiene algo bueno, Dios quiere manifestarse, Dios quiere glorificarse en sus vidas y sus palabras nos animan para poder continuar adelante. Muy bien, quiero ir a la palabra inmediatamente y luego vamos a detenernos para poder hacer una oración. Vamos a utilizar la escritura de Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Y luego de leerla, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a mí para exponer la palabra y a ustedes para poder entenderla, para poder recibirla. Isaías 61, verso 1 y 2 dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, gracias Señor por un día más de tu misericordia renovada, de tu fidelidad manifestada, de tu gracia sobre nosotros. Bendito Dios, venimos delante de ti con acciones de gracia, sabiendo que independientemente de las circunstancias, tú estás en control y que sobre todas las cosas nuestra vida está en tus manos y nadie nos puede arrebatar de ella. Y nada ni nadie puede apartarnos del amor tuyo manifestado en Cristo. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia al revelarte a nosotros, al alcanzarnos, al adoptarnos como tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por hacernos parte de tu pueblo, por el perdón, por la herencia que tenemos. Gracias, bendito Dios, por tu obra. Te pedimos ahora que por tu Espíritu Santo me ayudes para poder exponer tu palabra. Sé tú inspirando, ordenando los pensamientos y por tu Espíritu obra en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, para poder recibir el entendimiento y aplicar esa palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias por tu gran misericordia mostrada en nuestra vida, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, revelada para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. Gloria a Dios. Pues bien, he querido compartir en esta ocasión esta escritura
Y yo creo de que si usted toma un tiempo para poder examinar los temas anteriores, las enseñanzas anteriores, se dará cuenta que hay una relación en los temas que he estado predicando últimamente. Hay una conexión en las escrituras, en los temas, en las predicaciones de las últimas semanas. Y es que vamos a enfocarnos en la unción sobre el Señor Jesucristo. Y al final, hermanos, mi inquietud particular es que nosotros podamos reaccionar y establecernos en la verdad de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuál es nuestra condición en base a la revelación dada a través de estos textos que encontramos acá y que vamos a estar utilizando como base para la meditación de la palabra? Y es que introduciéndonos en la meditación de hoy y a manera de, como punto número uno, quiero hablar acerca de lo que fue la profecía. Hace cerca de unos 700 años, que fue el tiempo en el cual el profeta Isaías ministró a la nación de Israel, él fue inspirado para hacer esta declaración, esta revelación que se aplica literalmente en la persona del Señor Jesucristo. Es el Espíritu de Dios quien fue derramado, quien llenó al Señor Jesucristo, lo ungió y lo capacitó para desarrollar una tarea, la cual él cumplió durante su ministerio. Y esa tarea aquí se enfoca básicamente en ministrar a la gente que estaba abatida, a los que estaban quebrantados, a los que estaban cautivos o a los que estaban presos. Y esta profecía, pues, fue dada para poder cumplirse en aquel que Dios habría de levantar para poder traer libertad al pueblo de Dios. Y es que el pueblo de Israel fue ciertamente libertado principalmente de la esclavitud espiritual que ellos tenían. Y aunque ellos no comprendían que era primordial, que era sumamente importante el recibir esa libertad, luego de esa libertad, de esa redención, vienen otras consecuencias, vienen otros beneficios. Y es que ahí nos enfocamos realmente en cómo el Señor habría de hacer una obra completa a favor nuestro. Cómo el Señor habría de manifestarse en la vida de nosotros los seres humanos y todos aquellos que estaríamos en esa condición. Es importante entender el orden cronológico. Primero viene la palabra profética. Y esa palabra profética dada hace esos 700 años aproximadamente, incluye en una segunda parte que es anunciar el día de venganza del Dios nuestro, es decir, el tiempo en el cual el Señor viene para traer juicio. Es la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo pues es detallada en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y es el tiempo final, el tiempo en el cual va a concluirse con la gran tribulación. Y en ese tiempo de la gran tribulación, pues las naciones se van a levantar para poder tratar de destruir a Israel. Pero el Señor viene y Él viene para poder traer esa venganza, esa liberación a la nación de Israel. Pero luego en el verso 13 nos continúa diciendo de que el Señor vino para poder ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y que serían llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que establezcamos el fundamento en esta hora. El profeta Isaías trae la revelación, hace el anuncio. No se tenía ni idea de cuánto tiempo habría de suceder, pero transcurrieron 700 años entre la profecía y el nacimiento del Señor Jesucristo aproximadamente. Y esa profecía nos habla de dos cosas: de la unción sobre el Mesías y el propósito por el cual el Mesías habría de ser ungido, y de el día de venganza
O sea, la segunda venida de Cristo. En otras palabras, se nos habla de la primera venida para poder ministrar a los necesitados, a los cautivos, a los heridos, a los afligidos, a los angustiados. Pero por el otro lado se nos habla de la segunda venida para poder ejecutar venganza, para traer juicio. Y esto pues concuerda en el diagrama escatológico con el inicio del reino milenial, cuando el Señor haya juzgado a las naciones que se han levantado en contra de Israel y que se haya concluido con este periodo de tiempo que estamos viviendo actualmente, que se llama principio de dolores. La gente, el mundo, entre a la gran tribulación y nosotros, la iglesia, seamos arrebatados, seamos librados, lo cual hemos estado cubriendo en la serie sobre el Apocalipsis. Así que tenemos esta realidad. Hace 700 años fue dada la palabra profética. Hace 700 años el profeta habló acerca de esta realidad que habría de manifestarse en la persona del Señor Jesucristo. Pero luego nos encontramos con que, siguiendo la secuencia cronológica, vamos a decir, en el año 30 de la era cristiana viene el cumplimiento de la palabra profética. Y entonces usted sabe, este texto es un texto muy conocido por todos, pero no solamente basta conocer la escritura, memorizarla, sino aplicarla en nuestra vida. Y hoy quiero tener un enfoque totalmente práctico, que al final reaccionemos y podamos testificar de nuestra experiencia, podamos proclamar no solamente el señorío de Cristo, sino la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, la profecía 700 años antes de Cristo. El cumplimiento, año 30 de la era cristiana aproximadamente. Lucas capítulo 4, verso 18, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, le dieron el rollo del libro y comenzó a leer la escritura de Isaías. Él tomó el rollo del libro, leyó la porción de Isaías que ya hemos leído y Lucas registró que él ocupó esta porción de Isaías. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Como parte de los detalles relacionados con esta porción de la palabra, es importante notar que siendo que el profeta Isaías recibió la revelación de las dos manifestaciones del Señor Jesucristo, de las dos venidas a la tierra, el Señor Jesucristo se limita únicamente a hablar de la primera, a hablar de su manifestación a favor del mundo, a hablar de su manifestación a favor de los pobres, de los quebrantados, de los cautivos, de los ciegos y de los oprimidos. Y concluye, él cierra con el verso 19 diciendo que él ha venido para poder predicar el año agradable del Señor. Interesante para aquellos estudiosos de la palabra saber que él no habla del día de venganza. Él quiere enfocarse en el propósito por el cual él ha venido. Así como cuando él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba enfocándose en su ministerio presente, mientras él estaba siendo escuchado. Él no estaba ocupándose en este momento de su segunda venida. Él no estaba ocupándose del tema del juicio de las naciones, él no estaba ocupándose de la liberación de Israel, él estaba ocupándose de su ministerio mientras estaba en la carne como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo proclamando que esta es la realidad por la cual Él se encuentra en la tierra. Ahora, después de un par de años, porque esto es al inicio de su ministerio, recién Él había sido ungido con el Espíritu Santo al ser bautizado.
Y en el poder del Espíritu fue llevado al desierto, donde fue tentado. Y cuando regresó del desierto es que sucede esto de Lucas 4:18. Ahora, nosotros encontramos esto en unos versículos anteriores porque la fama del Señor comenzó a crecer rápidamente. Es un par de versículos atrás, Lucas 4:14, donde se nos muestra que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo famoso el Señor? La fama de nuestro Señor Jesucristo se debió a que Él había estado ministrando a los enfermos de todo tipo. Había levantado, había resucitado muertos, había limpiado leprosos, le había dado la vista a los ciegos, había hecho que sordos, mudos escucharan y hablaran, había libertado a los endemoniados. O sea que aquella unción que había sobre el Señor Jesucristo cumplió el propósito, literalmente, de una manera pero exacta en cuanto a ser un canal de bendición para beneficiar a cientos de personas. Milagros de sanidad, milagros de provisión, su autoridad, su señorío sobre la creación fue evidente. La gente se admiraba de su doctrina, de la gracia que había en él. La gente se admiraba de la autoridad que él tenía. Y todo esto se debía a la unción que había sobre el Señor Jesucristo. Así que leemos ahí en Lucas capítulo 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Ahora, hay una historia en particular que a mí me llama la atención relacionado con esto de la gente a la cual el Señor Jesucristo ministró. Y es que en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 25, está aquella historia de aquel ciego de nacimiento. Este hombre al cual el Señor Jesucristo sanó. Y una historia sumamente interesante que vale la pena meditar en ella, hacer un estudio, predicar sobre el poder del Señor Jesucristo y la gracia, la misericordia de Dios sobre la vida de esta gente y todas las revelaciones que hay incluidas en ese pasaje. Pero yo quiero detenerme en una frase que es la que quiero utilizar para poder procurar llegar a su corazón, llegar a su mente, para poder reaccionar en esta hora. Y es que a este hombre no le creían su testimonio. Incluso tuvieron que llamar a sus padres para poder preguntar acerca de si era cierto que este hombre era el que había estado ciego. Ahora, veamos que en el verso 25 dice la palabra que cuando los fariseos lo interrogaron, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué tremenda declaración la que este hombre hace, hermano. Es una declaración tremenda porque estamos tratando de seguir una secuencia cronológica en el tiempo. Isaías da una profecía 700 años antes de la era cristiana. El Señor Jesucristo se manifiesta, crece y se revela públicamente a la edad de 30 años según los conocedores de la Biblia. Y la fama del Señor creció rápidamente debido a los milagros. Y este es uno de los hombres que ha recibido un milagro de sanidad, pero tremendo. Ha recibido la vista. Y entonces este hombre, cuando es interrogado, porque no le creen acerca de su incapacidad anterior, cuando le preguntan acerca de qué es lo que piensa acerca del Señor Jesucristo, él dice que yo no sé si él es pecador, yo no sé quién es él. Pero yo sé una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta declaración, hermanos, me llama a mí la atención porque yo creo que cada uno de nosotros tendría que tener una reacción similar, fíjese. Cada uno de nosotros que ha tenido un encuentro con el Señor y que a través de la fe en Cristo ha recibido del Espíritu,
ha sido ministrado por la unción, ha sido bendecido o beneficiado de alguna manera, debemos de reaccionar, hermanos, y entender que realmente Dios se ha manifestado en nuestra vida y podemos proclamarlo. No podemos entender cómo sucede, cómo sucedieron los milagros, pero sí podemos testificar que Dios ha obrado milagros a favor nuestro. Y debemos hacerlo. Debemos de proclamar el nombre del Señor Jesucristo, poner en alto su nombre, hablando de sus maravillas, hablando de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Voy a detenerme en esa parte al final, porque es la parte práctica, la parte personal. Pero siguiendo con la secuencia, la profecía por medio de Isaías, 700 años en el Antiguo Testamento antes de llegar a la era cristiana. El cumplimiento de la profecía, año 30. La fama del Señor, año 32, año 33, ya Él había sido conocido por causa de los milagros que Él había hecho. Ya la fama del Señor se había extendido porque toda la gente oía que Él había sanado de todo tipo de enfermedades, incluso había limpiado a los leprosos, había resucitado muertos y la gente podía testificar del poder, podían reconocer que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el Cristo. Y quiero detenerme en este punto, hermanos, porque qué importante. Mire, yo veo en este momento un mover terrible en el ambiente espiritual tratando de detener a la gente. El sistema religioso oficial, el sistema católico trata de retener a la gente haciéndole creer que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero el único que salva es Jesucristo. Nunca en la Biblia se nos predica a ser parte de un sistema. La iglesia evangélica no salva. Ninguna iglesia puede salvar. Ningún ministro, ningún líder religioso puede salvar a nadie. La Biblia nos muestra que tenemos que creer en Jesucristo como el camino, que tenemos que poner toda nuestra confianza completa, plena en Él, porque Él es el Cordero de Dios, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la luz del mundo, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador. Mientras el sistema religioso oficial trata de detener a la gente, nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo. Y esto es un mensaje que usted puede y debería enviárselo a sus familiares inconversos. No se trata de iglesias, no se trata de religiones, no predicamos religiones, no defendemos nuestra iglesia, no. Predicamos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado, porque con su sangre Él nos ha redimido. No hay iglesia que salve, no hay sistema religioso que pueda salvar la vida de nadie. Es Jesucristo quien murió por nuestros pecados. Es Él, el ungido, el Mesías. Él es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es aquel que recibió el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, después de que la profecía fue dada y que se manifiesta y se cumple en la persona de Jesucristo y que la fama del Señor comienza a extenderse por todos lados, posteriormente viene la muerte del Señor, la resurrección del Señor, sus diferentes manifestaciones durante un tiempo, pero posteriormente esas manifestaciones se van reduciendo y la iglesia se queda con la tarea de predicar el evangelio, de predicar el reino. Se queda con la tarea de predicar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transcurren los años y ya a la altura del año 40, año 50, año 60, lo que los apóstoles están haciendo es predicando a Cristo, reconociendo el legado que Él dejó. Y por eso en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, podemos leer lo siguiente. Ustedes saben, les dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se revela a través de las Escrituras
que el Señor Jesucristo, por causa de la unción que recibió, Él estuvo haciendo bienes, fue un canal de bendición, fue alguien que sirvió como un puente entre Dios y los hombres para traer provisión, para traer libertad, para poder traer sanidad, para poder traer esperanza, para poder traer vida. Y es tremendo cuando la Escritura menciona, hermano, que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios estaba con Él. Entonces los apóstoles reconocían que lo que el profeta Isaías había anunciado se había cumplido. Era una realidad. Y ahora ellos estaban predicando que Cristo era el Mesías. Que Cristo había estado ungido, había sido ungido por el Señor. Y que éste anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Interesante que en 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros vemos que habiéndose cumplido la misión del Señor, habiéndose cumplido el propósito por el cual Él fue enviado, entonces los apóstoles lo están proclamando. Ya a la altura del año 60, año 70, los apóstoles están predicando a Cristo, su sangre derramada, la redención, perdón de pecados, salvación por la fe en su nombre, y eso se constituye como el mensaje principal de los apóstoles. Yo quiero insistir en esto porque yo veo la urgencia de que le hagamos saber a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. No se trata de religión, se trata de nuestra fe en Cristo Jesús. Él es el ungido. Él es el mediador. Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el Mesías. Y Él apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Teniendo la claridad sobre este asunto, nosotros también tenemos que ser parte de aquellos que proclamamos el señorío de Cristo. Y tenemos que proclamarlo. Eso significa, mis hermanos, que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro testimonio. Y como le dije, yo quiero ser un poco práctico con respecto a esto. Que la meditación, estas escrituras que son muy conocidas y que probablemente hasta las hemos memorizado, pues nos sirvan para poder aplicarlas en nuestra vida. Le he hablado acerca de las experiencias con Dios, le he hablado acerca de la realidad de la palabra en nuestra vida, le he hablado acerca de la manifestación del Señor Jesucristo en nosotros. Como dije al principio, hay una conexión en los mensajes que Dios me ha estado guiando para compartir en estas últimas semanas. Hay una relación entre todos ellos. Ahora es importante entender, hermanos, cuál es nuestra condición. Y yo quiero utilizar la actitud que tomó el ciego. Recuerde que lo que el ciego dijo fue, una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué interesante, hermano, para mí esto, y quiero aplicarlo en su vida. Porque yo quiero que aterricemos en este asunto de nuestro testimonio. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera reaccionar y entender esto, hermano. Todos tendríamos que hablar igual que el ciego, fíjese. Yo, hermanos, me gozo, doy gracias a Dios y al mismo tiempo me angustio por mis familiares en la carne. Como dijo el apóstol Pablo, tengo un profundo pesar por lo que son mis parientes en la carne, porque nosotros ahora podemos ver espiritualmente. Antes no veíamos, antes éramos ciegos, pero ahora vemos la confusión religiosa. Ahora vemos la ignorancia que hay aún sobre la palabra dentro de los círculos evangélicos. Ahora vemos cómo el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora nosotros miramos y podemos entender con la luz de la palabra que el mundo está caminando hacia la destrucción, hacia el pecado, hacia la condenación y no lo saben. Están disfrutando la vida y en realidad la están perdiendo. Y hay quienes no están ni siquiera disfrutando la vida en este mundo, sino que la están perdiendo y por causa de no poner su confianza en el Señor, un día van a despertar a la realidad de que murieron destituidos de la gloria de Dios. Yo sé una cosa, hermano.
Yo sé que yo antes era ciego, pero ahora yo veo claramente. Veo el plan de Dios para mi vida, de adopción, de herencia, de vivir en autoridad, de estar completo, de estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo veo con claridad ahora cómo el diablo enreda a la gente con el espiritismo. Cómo el diablo enreda a la gente en el pecado, en la corrupción, en la inmoralidad. Solo mire a su alrededor cómo los movimientos de la identidad de género están presionando, cómo las feministas siguen proclamando que una mujer tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y con esto se refieren a que pueden abortar. Y ya nuestros candidatos para diputados ya andan proclamando cosas similares aquí, señalando que tienen que haber derechos, libertades, leyes que protejan, pero es mucho más que proteger, es promover la corrupción, es promover la inmoralidad. Yo lo veo claramente. Hay mucha gente que está ciega, pero nosotros por la palabra podemos ver cómo el diablo está trayendo destrucción. Podemos ver cómo el conocimiento de la palabra nos permite vivir en la luz y ver a aquellos que están en tiniebla, que no tienen esperanza, tienen religión, tienen un estilo de vida, pero no es un estilo de vida que aunque sea moralmente bueno, sea suficiente para que tengan derecho de entrar en el reino de los cielos. Porque nadie puede ser hallado digno. Y por eso es que necesitamos ser perdonados y ser limpiados. Yo puedo decir eso. Yo quisiera que usted comience a asimilar la verdad espiritual que Dios quiere impartir a su vida en esta hora. Primero, todos nosotros éramos ciegos. Yo espero que usted tenga visión espiritual. Yo espero que usted como el ciego pueda decir, antes era ciego, pero ahora ya no. Ahora veo por la palabra. Yo veo, hermano, ahora con claridad por la palabra. El conocimiento de la palabra me permite discernir y entender que aún hay muchos falsos ministros, hay un montón de herejías siendo predicadas, hay un montón de corrientes evangélicas que están causando daño. Puedo identificar a los falsos obreros, a los falsos apóstoles. Hay tanta información ahora, tanta predicación, tantos mensajes, tanta música, tanta cosa, pero solamente los que tienen sus ojos espirituales abiertos pueden ver, pueden discernir, pueden separar las cosas que son agradables a Dios de lo que no es agradable a Dios. Yo una cosa sé, hermano, que antes era ciego, pero ahora veo, y veo porque la palabra de Dios es una lámpara que alumbra. Yo ahora veo porque la exposición de la palabra alumbra nuestro entendimiento. Pero a esto yo quiero agregarle las otras declaraciones que están ahí. Yo quiero agregarle, antes yo era pobre, pero ahora Jesucristo es mi pastor y tengo provisión. Él vino con buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios que Él fue ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Yo antes era un pobre, miserable, abandonado. Era como una oveja perdida. Así como cuando el Señor vio a Israel, un pueblo disperso, sin protección, sin dirección. Pero Jesús se revela como el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Guía a las ovejas hacia el pasto, guía a las ovejas a la fuente de las aguas, guía a las ovejas donde hay sombra, donde hay reposo. Yo antes era una pobre oveja, pero ahora tengo un pastor que me ha enseñado cómo vivir, que es mi proveedor, es quien adereza mesa delante de mis angustiadores, es mi ayudador, es mi proveedor, es mi pastor. Así que yo también puedo proclamar, yo antes era pobre, pero ahora tengo provisión. El Señor se ha revelado a mi vida. Yo también puedo proclamar, y el asunto es aplicarlo cada uno de nosotros y reaccionar para poder decirlo. Yo antes estaba quebrantado del corazón, pero el Señor me ha sanado. ¿Cuánta gente cristiana todavía vive con el quebrantamiento? Sí, es que me hirieron, sí, me traicionaron, sí, me desecharon, sí, sucedió, no lo vamos a negar. Pero el Señor es el que sana a los quebrantados de corazón. Y así como el ciego experimentó la realidad de que antes era ciego, pero ahora podía ver, yo quiero empujarlo a usted a reaccionar espiritualmente hacia esta realidad. Sí, yo puedo aceptar y entender
que usted estaba quebrantado del corazón, que usted fue herido profundamente, pero su relación con el Señor, la unción del Señor Jesucristo, la manifestación de Dios en su vida, tiene el poder de traer libertad, tiene el poder de sanarle. Y mientras nosotros decidamos seguir guardando la herida, protegiendo la herida, el engaño, la infidelidad, la traición, el abandono, el dolor, nosotros estamos impidiendo la sanidad. Pero nosotros podemos recibir literalmente esa sanidad de parte de Dios. Dios por su Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Así que así como el ciego habló reaccionando acerca de su condición espiritual, yo quiero que usted recapacite y analice, hermano, sobre la realidad de la posición espiritual que usted tiene. Usted pudo haber estado quebrantado y puede seguir estando quebrantado de su corazón. Puede ser que su relación matrimonial esté mal todavía porque usted sigue guardando la herida, porque usted sigue contemplando el daño que recibió. Y el Señor es el que le ha ofrecido la sanidad. Es el que ha obrado la sanidad. Es el que llevó nuestros dolores. No hay ni un solo dolor que el Señor no haya experimentado. Si usted puede hablar de abandono, de traición, el Señor experimentó el abandono y la traición. Si usted puede hablar acerca del dolor, de experimentar la falta de lealtad y la traición y sentirse completamente desamparado, fue lo que el Señor clamó mientras estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió nuestros dolores, Él experimentó nuestro dolor, nuestros sufrimientos. Y a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en diferentes niveles. Y hay quienes realmente han padecido, han sufrido rechazo, han sufrido grandemente la traición, han sido heridos, han sido lastimados grandemente y repetidamente. Pero Dios es poderoso para traer sanidad. Y de eso estamos hablando, de que la unción del Señor Jesucristo fue dada para poder traer sanidad a los quebrantados de corazón. Entonces es importante que usted reciba, que usted se apropie de la sanidad por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción. Que usted se exponga delante del Señor. Probablemente usted tenga que perdonar y decir: Señor, yo perdono y ahora yo te pido que ministres mi vida. Líbrame de este dolor. Sana mi corazón, sana mis heridas. Y usted va a experimentar la realidad y entonces va a poder hablar con ese atrevimiento con el cual habló el ciego. Yo antes era ciego y ahora veo. Y usted va a decir: yo antes estaba quebrantado, estaba en amargura, vivía con celos, vivía con desconfianza porque mi corazón había sido herido. Pero ahora he sido sanado. Ese es mi deseo, que usted pueda recapacitar y que pueda entender, hermano, que precisamente el propósito de la unción sobre el Señor Jesucristo se cumplió y su fama se extendió. Y que pasados los años, por su Espíritu, el Señor continuó obrando sanidad, continuó obrando libertad en la vida de aquellos que confiaban en Él. Y entonces nosotros, ahora con el paso de los años, tenemos que enfocarnos en cuál es nuestro testimonio. O sea, poniendo en orden la secuencia, hermano. 700 años antes de Cristo, la profecía. Año 30 de nuestra era, el cumplimiento de la profecía. Año 32, 33, la fama del Señor se había extendido. Año 40, 50 y 60, los apóstoles estaban proclamando: Él es el ungido, Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el salvador. Él es el Mesías del cual hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero luego, a lo largo de los siglos y llegando a nuestro tiempo, por eso la aplicación mía es esta: año 2020, nuestro testimonio. Antes yo estaba cautivo, pero ahora soy libre. Yo puedo decir eso. Yo antes era un esclavo del pecado, esclavo de la muerte, esclavo de la condenación eterna, esclavo del diablo, pero ahora soy libre porque Jesús me ha hecho libre. Y esa es la libertad que tenemos que proclamar.
tenemos que anunciar y tenemos que compartir con otros. Nuestro testimonio, hermano. Si seguimos la secuencia de lo que está escrito en Isaías, lo que está escrito en Lucas, tiene que incluir: yo antes vivía oprimido, pero ahora tengo libertad. ¿Sabe? El apóstol Pablo da una clave con respecto a esto. Y él dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Nosotros podemos esclavizar a nuestro cónyuge nos puede esclavizar, pero al final es una decisión personal. Nosotros nos podemos esclavizar a nuestros hijos nos pueden esclavizar a nosotros, pero es una decisión personal. Nosotros podemos esclavizarnos a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a las circunstancias. Podemos permitir que las circunstancias o las personas tomen dominio. Prediqué recientemente sobre algo similar. Como le repito, hay una secuencia en todos los mensajes que he estado compartiendo últimamente. Prediqué acerca de que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y llegar a esa conclusión. Yo antes vivía oprimido, pero ahora tengo libertad. Y no voy a convertirme en esclavo de los hombres. No me voy a convertir en un esclavo del qué dirán. No me voy a convertir en un esclavo de mi familia. No me voy a convertir en un esclavo de las acusaciones, de los señalamientos de otros. No voy a convertirme en un esclavo del temor. No me voy a convertir en un esclavo histérico de las circunstancias que estamos viviendo. Soy libre. Entonces, al igual que el ciego, tenemos que reaccionar y decir: no entiendo cómo, pero por el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Yo antes vivía en temor, pero ahora tengo libertad. Antes estaba oprimido, pero ya no. Antes estaba cautivo, encerrado. Así como muchos pueden decir: antes yo era un esclavo de las adicciones, de los vicios, pero Cristo me hizo libre. Él rompió mis cadenas y ahora soy libre. Así como cada uno de nosotros, hermanos, tiene que reaccionar y hablar, proclamando a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que, hermanos, tenemos la profecía, tenemos el cumplimiento de la profecía, tenemos la fama del Señor Jesucristo siendo extendida, tenemos la proclamación de los apóstoles y el testimonio de toda la gente a la cual Él ministró. ¿Qué es lo que tenemos que agregar a la historia? Nuestro testimonio. ¿Cuál es el suyo? ¿Puede usted decir, igual que aquel ciego y juntamente conmigo: yo antes había sido ciego, pero ahora veo? Dele gloria a Dios por eso. ¿Puede usted decir: sí, yo antes era esclavo, pero ya no soy más esclavo, soy un hijo? Dele gloria a Dios por eso. Estaba usted herido, había sido lastimado, profundamente traicionado, pero usted ahora ha traído sus heridas delante de Dios y Él lo ha sanado. Ahora usted puede decir: sí, yo antes estaba herido, quebrantado de corazón, pero el Señor ha traído sanidad a mi vida. Así que tenemos que concluir, hermanos. Concluir aplicándolo en nuestra vida como una realidad poderosa, hermano, que hace la diferencia. Una vez más, yo siempre le hablo acerca de esto, la diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Nosotros, los creyentes, y los que no son de la fe. Nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los religiosos y los incrédulos y los que son moralmente buenos pero no han puesto su confianza en Cristo. Hay una separación bien clara. Así que mi enfoque final es este, hermano. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted puede compartir con el mundo? ¿Qué es lo que usted puede proclamar que Jesucristo ha hecho en su vida? Usted puede compartirlo con otros, así como lo hizo el ciego, diciéndole a cualquiera, así de simple, a manera de evangelismo: es que mira, lo que yo sé es que antes no tenía esperanza, pero ahora yo sé que si muero, mi vida está en las manos de Dios. Usted puede decirle a alguien que mira, lo que yo sé es que antes yo vivía oprimido, con depresión, en angustia, pero ahora el Señor lleva mis cargas. Yo echo mi ansiedad sobre Él y Él me llena de su paz. Lo que yo sé es que antes yo vivía atado al que dirán, a las circunstancias, pero Cristo me ha hecho libre y ahora yo tengo libertad. Y sobre todo yo sé
que soy libre de toda condenación. Esa es la forma, hermanos, en la que podemos reaccionar y en este ambiente en el que estamos viviendo. Si usted lo ha experimentado, proclámelo. Si no lo ha experimentado, sepa que esa es la razón, el propósito de la unción del Señor Jesucristo sobre su vida. Para que cada uno de nosotros pueda proclamar lo que sabe. Así que podemos resumir las ideas principales de esta meditación de la palabra entendiendo. Lo que yo sé es que Dios con su Espíritu ungió al Señor Jesucristo, lo constituyó como el Señor, como el Salvador. Él es el Mesías prometido para que pudiera ministrar, servir, ayudar, levantar, sanar, consolar, libertar, bendecir a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a los enlutados. ¿Qué significa esto en otras palabras, hermano? Que dentro del pueblo de Dios y bajo la comprensión de esta revelación del propósito de la unción sobre el Señor Jesucristo y sobre el fundamento de nuestra relación con Él, no deberíamos de estar enlutados. No deberíamos de vivir en temor. No deberíamos de estar quebrantados, guardando y sobando nuestras heridas. No deberíamos de estar viviendo en esclavitud ni en opresión, sino todo lo contrario. Tendríamos que estar experimentando el favor de Dios sobre nuestra vida. Tendríamos que estar experimentando que antes nosotros éramos de los que estaban abatidos, de los que estaban quebrantados, de los que estaban cautivos, de los que estaban presos. Pero ahora los abatidos hemos recibido buenas nuevas. Los quebrantados hemos sido vendados en nuestro corazón. Los cautivos hemos sido libertados. Los que estábamos presos hemos sido sacados de la cárcel. Entonces podemos entender que realmente el propósito de Dios para nuestra vida era ministrarnos de una manera poderosa, radical. Era el poder cambiar nuestra condición, nuestra existencia de una manera completa. Nunca, nunca el propósito de Dios fue que viviéramos de una manera religiosa. Nunca. El propósito de Dios fue un cambio, una transformación. Así que reciba esto. Recíbalo en su espíritu. Y vamos a orar sobre esto. Es por el Espíritu que fue depositado sobre el Señor. Y es por el Espíritu que luego fue derramado sobre nosotros. Le hablé recientemente acerca de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es por la presencia de la unción. Es por la presencia de Dios en nuestra vida. Que los que estábamos en pobreza hemos recibido buenas nuevas. Que los que estábamos quebrantados de corazón hemos recibido sanidad. Que los que estábamos cautivos hemos recibido libertad, que los que éramos ciegos hemos recibido vista, que los que estábamos oprimidos hemos sido puestos en libertad. Y si usted todavía no lo experimenta, oremos. Pidámosle a Dios que se glorifique, que se manifieste, porque la unción del Señor tenía esto como propósito. Y usted no puede, no debería de perdérselo. Oremos sobre esto. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por traer la revelación a nuestra vida y el entendimiento, por alcanzar con este mensaje a cientos, quizá miles de personas, Señor, con el mensaje de la buena nueva, de la salvación, de la sanidad, de la libertad, de la esperanza, del perdón de pecados. Y Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que reconoce que no ha traído sus cargas, no las ha echado sobre ti, no ha permitido que tú traigas la sanidad a sus heridas, no ha expuesto su corazón delante de ti para recibir la sanidad y probablemente vive en amargura, en resentimiento, con celos. Obra, Padre Santo, en la vida de aquellos que se humillan delante de ti, que creen habiendo entendido tu palabra, que tú eres poderoso para libertarlos del dolor, del quebrantamiento. Obra a favor de aquellos que todavía han estado cautivos del pecado, áreas de pecado que dominan sus vidas, temor que ha estado oprimiéndoles.
las circunstancias, Señor, que han estado minando su mente, sus sentimientos. Sé tú revelándote y por tu espíritu trayendo libertad. Padre, yo clamo a ti que todo yugo se pudra por causa de la unción. Que ahora mismo, Señor, cadenas sean rotas y que tus hijos experimenten la libertad. Sé tú ministrando, sé tú bendiciendo, sé tú sanando, restaurando. Sé tú, Señor, bendiciendo y vivificando a tus hijos, a tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica. Y te doy la gracia, Padre, por revelarte a mi vida, por darme entendimiento. Padre, te doy la gracia porque yo puedo proclamar con toda sinceridad y verdad. Antes, habiendo sido ciego, vivía yo. Pero ahora yo veo. Mis ojos espirituales han sido abiertos. Y he visto tu mano, tu bendición, tu gracia, tu favor, trayendo libertad, trayendo provisión, trayendo sanidad a mi vida. Y es mi deseo que tú te reveles en la vida de mis hermanos, que tú te glorifiques por amor de tu nombre y para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que se humillan delante de ti, reconociendo que tú eres aquel de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Revélate a la vida de cada uno que oiga este mensaje, Señor. Revélate a nuestra familia, revélate a cualquiera que se haya alejado y que reciba esta palabra. Y glorifícate, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias por darnos entendimiento, que con tu espíritu respaldaste y te manifestaste en la vida de Jesús para bendecirnos a nosotros. Amén. Aleluya. Que Dios continúe obrando en su vida, revelándose y manifestándose. Dios, como prediqué recientemente, es el que hace maravillas y lo hace por el oír con fe. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos, revelándose a sus vidas, manifestando su voluntad, manifestando su poder, para la gloria suya y para la bendición de cada uno de ustedes. Ese es mi deseo, esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero